Bienvenida a Vino a tu negocio en voz de mujer, donde cada copa abre una historia y cada historia deja un aprendizaje. Hola, de nuevo, aquí un gusto estar con ustedes. Y miren, hoy les traigo un vino de California, de Estados Unidos. Y les voy a contar una historia muy especial que pasó hace ya varios años. Fíjense que los países primeros que empezaron a producir vino de forma industrial, pues fue en Europa y unas zonas de Asia, lo que se conoce como el viejo mundo del vino. Y entre todos, el que más destacaba era Francia. Los vinos franceses eran reconocidos por su buena calidad, por ser vinos muy bien elaborados. Y bueno, en otras zonas del mundo, América, Australia, empezaron también a hacer vinos, pero bueno, ya saben, eran los principiantes, sí, los que estaban experimentando, ternurita, Iván, todo. En 1976, una tienda de vinos de París hace un concurso de vinos e invita a vinos de Estados Unidos a participar, con vinos europeos y franceses y todo. Y bueno, en los concursos el vino se cata a ciegas. No se sabe qué estás probando y calificas, y bueno, califican gente experta en vinos y todo. Pues, ¿cuál fue la sorpresa? Que al terminar el concurso y se revelan, el mejor blanco fue un blanco de América, wow, y el mejor tinto fue un tinto de América. Los vinos de Napa Valley, porque eran de la zona de California de Napa Valley, le fueron a ganar a los franceses en su casa. Y ese fue un punto de inflexión que cambió la historia del vino, porque a partir de ahí el nuevo mundo se puso en el mapa de la zona del vino, empezó a crecer y hoy tenemos zonas, obviamente Napa Valley es de las más reconocidas a nivel mundial, pero no solo ahí, en Australia, en Argentina, en México, ahí vamos, ¿no? Pero ahí donde ya se está tomando en cuenta lo que es el vino. Entonces ese fue un punto de inflexión clave en el tema del vino. Bueno, para decirles que las primeras reacciones fueron que ya no se volvían a hacer concursos a ciegas, que se tenía que saber cuál era la etiqueta. Miedo que los franceses siempre se han creído. Entonces, digo, no aguantaron, no aguantaron. Pero bueno, imagínense lo que representó para ellos y para el mundo. Padre ver ese momento. El que un vino de fuera ganara ahí en su casa, ¿no? Entonces, bueno, hoy les traigo un vino de California. Probémoslo. Este es un blend, se llama Rhiannon, se llama el vino, es de California, Estados Unidos, es un blend, tiene mezcla de varias uvas. Y bueno, podemos, ¿no? Este ya es un vino tranquilo, no es espumosón, y bueno, podemos descubrir en boca propia, en nuestro propio paladar, a ver, por qué un vino californiano le va a ganar. Si le doy vueltitas, como le hace. Viéndose. Salud. Le va a ganar a son vinos los de California, son muy vinos generalmente intensos, ligeramente frutales, sí, incluso hasta un poquito dulces llegan a ser, ligeramente frutales. Es el gusto mucho del mercado de Estados Unidos, este tipo de vinos. No son intensos en sabor, son fuertes, son muy afrutados, muy afrutados. Yo debería apuntar todos los vinos que nos vas dando, porque yo me consideraba que no me gustaban tanto los vinos de mesa y ahora ya me están gustando. Claro, ya se están llevando en este curso de vino. Se los dije. Va a ser un punto de inflexión. Yo mis recuerdos son así, cuando me acuerdo de un chavo que andaba detrás de mí, me invitó a cenar, que andaba detrás de mí, eso, ¿no? Y saca su botella de vino y yo, pero me he basado quizás en esas experiencias, no sé si porque no me gustaba el tanto o la botella, pero ahorita lo ya relacionaste el vino con él. Vamos a generar. Es cosa de que le des una oportunidad. En Vino a tu negocio en voz de mujer, un punto de inflexión. Las verdades empiezan a salir.
Y esto es solo el inicio. Yo voy a empezar. Dale, porque ahorita dale. que decía Gaby, me cayó un veintazo de un punto de inflexión. Que pasó, creo que es muy parecido en cierta forma, pero en otra dimensión, ¿verdad? Pero sí hace 27 años, cuando yo iba a poner Cantares, claro que por supuesto que antes de Cantares era yo la manager del grupo Cantares, de Rafael Paeta, durante 10 años más o menos. Pero cuando decidí poner la escuela, realmente no había escuelas de música en Guadalajara. Bueno, sí estaba la Sacra y estaba la de la UDG. La del conservatorio. Ajá, del conservatorio, y a lo mejor gente que daba clases en sus casas. O sea, la verdad no había escuelas de música. Y esa parte de decidir poner una escuela de música para poder llevar la música, que entonces era el grupo Cantares, que era como de voces y todo eso, yo quería que todo el mundo cantara como Cantares. Esa fue como mi primera motivación. Pero al hacer, dije, pues yo pongo una escuela. Y así todos los de Cantares van a trabajar aquí conmigo, todo el grupo, pues eran como 10 músicos y todo, pues ellos van a dar clases, tengo el de guitarra, tengo todos los maestros que van a dar clases de todo. Yo bien empresaria, plantilla completa. Pero sí, cuando yo empecé a hacer toda la parte, vamos a llamar empresarial, como el modelo de negocio, como el plan de negocios, y doy clases para que pueda generar dinero, porque no puedo dar clases particulares, porque pues voy a tronar, pago renta. Claro. Entonces empecé a generar, yo quería dar clases de 10, y los maestros, no, es que de 5. Y para no hacer cuento largo, o sea, yo buscaba maestros también, aparte, los maestros de la UDG, que espero que si me escuchan, pues no, que sí aprenden, ¿no? ¿Cómo fue? Pero sí era de que ellos no querían dar clases más que particulares, y en la UDG se dan clases de 15 minutos, o sea, de cuenta que los alumnos dan clases 15 minutos particular y al otro 15 minutos, y yo quería dar clases de 1 hora, grupales, de 5, bueno, yo quería dar de 10, pero quedó en 5, y todo eso creo que sí marcó una inflexión, porque yo sí creo que todas las escuelas de música que están ahorita siguen un patrón de cantar. Que tú fuiste ese modelo. Yo creo que sí fue un modelo en muchos aspectos, porque veo que dan lo mismo que yo dan los talleres adicionales, o yo fui metiendo cosas innovadoras, y ahorita que hago el benchmark que les comenté en el otro episodio, muchas ofrecen lo que yo ofrezco, y que sí que damos clases, talleres adicionales, y digo, ay Dios, es que ahora sí tenemos 40 copias de Cantares. Entonces, te volviste referencia. Me volví, qué padrísimo, pero también es el momento de volver a ser una referencia, ¿verdad? Ya verás la segunda parte de cantar. Te volviste referencia y se volvió un reto para ti, porque ya no puedes seguir siendo Cantares que inició, porque ahora traes 50 pisándote los talones. Y ahora vas a otro punto de inflexión. Por eso me cayó el 20 ahorita que platicaste la historia, porque ya es que hace rato platicábamos de eso, y ahorita me cayó, dije, sí, es que yo sí fui un punto de inflexión, inclusive con las carreras, que yo también empecé con las carreras de otra forma, tampoco había carreras aquí. Entonces, toda esa parte creo que sí he marcado algo, un antes y un después en las escuelas de música o en enseñanza musical. Justo cuando platicabas de la historia, pensaba en que esto hace un cambio cultural, ¿no? Y es un poco como la referencia, un cambio cultural en Guadalajara de cómo se vive las escuelas de música, la educación en la música. Así es. Sí. Y yo, hablando de puntos de inflexión, algo más personal, fíjate, yo inicié en Franquicia Tu Negocio, en la empresa en que estoy, en 2007, más o menos. Y yo estaba a cargo del área de desarrollos, de franquicia. Había otra directora del área comercial, había un director general que era el socio de la empresa. Y llegó un momento donde yo sentí que yo ya había llegado a donde debía, ¿no? Que yo ya había dado lo que tenía, ya había hecho lo que debía, y me sentía como un poquito ya estancada, parada. Y entonces, digo, yo entré a Franquicia Tu Negocio, creo que yo fui un punto de inflexión en Franquicia Tu Negocio. Creo que, aunque no me tocó propiamente fundarla, llegué cuando estaba iniciando, tenía algunos meses de iniciar, y creo que yo sí le di un giro diferente, una organización, una estructura, pero ella sentía que yo ya había hecho lo que debía, ¿no? Y entonces, bueno, voy a hablar con el que era el socio, el director, y le dije, ¿sabes qué? Pues yo ya estoy buscando otros proyectos, otra estructura, todo, y pues yo me retiro, ¿no? Te estoy avisando con suficiente tiempo para alcanzar a formar, a dar y todo. Y dice, mira, qué coincidencia, yo también tenía que hablar contigo el día de hoy. Dice,
porque yo también estoy pensando en iniciar otros proyectos, en hacer otras cosas, y yo quería dejarte a ti franquiciar tu negocio, que te quedaras con la dirección general y bueno, de alguna forma ver que tú seas socia del proyecto, ver cómo nos arreglamos, cómo acomodamos todo y que tú que te quedes en la dirección general. Piénsalo, velo, no me resuelvas ahorita y ya tú me dices qué decidiste, porque yo ya traía mucho tiempo este tema. Entonces, bueno, me hizo todo un cambio de la mentalidad de lo que yo traía, lo pensé, lo valoré, lo consulté con la almohada, con a quien más confianza le tengas, todo. Y bueno, al final acepté y entonces dije, bueno, pues viene un punto importante para mí. Y en ese momento asumo la dirección general, asumo entro como socia, y a lo largo del tiempo he ido incrementando mi participación como socia y pues actualmente soy mayoritaria, pues. Entonces, para mí ese fue un punto de inflexión y de decisión básico de ser, pues sí, empleada. Me volví la empresaria, ¿no? Y vaya que fue otra historia, ¿no? Con todo lo que va. Y hoy esta persona sigue siendo socio de la empresa, pero efectivamente él ya nada más recibe reportes y se entera si perdió o ganó, cada mes. Y cuánto le toca, cada mes reporta, pero la verdad es que nosotros los repartos los hacemos a fin de año. Entonces ya al cierre de año ya sabes si le tocó algo o no le tocó, punto, pero ya prácticamente la empresa la llevo, ¿no? Entonces sí fue un punto que recuerdo mucho y que cambió todo lo que era. Claro, cambió todo eso. Y yo creo que justo estos puntos de inflexión es en los que te detienes y dices, desde la honestidad, ¿qué quiero? Sí. O si lo que tengo es lo que quiero, ¿no? O sea, como tomas una decisión. Nosotros en nuestro caso somos una empresa familiar, pero hemos tenido un antes y un después. Y yo creo que el antes y el después fue cuando decidimos que ya no queríamos ser, justo como dices, estoy estancado. Ya no queremos ser esto, ¿no? Nosotros lo vivimos y hablo de nosotros como toda la empresa y la parte familiar, pero que yo de manera personal también la viví, fue, ya no queremos ser este changarrito, ¿no? O sea, queremos crecer y queremos crecer de una manera organizada, ordenada, sin tanto caos, sin el que todo mundo llegue y meta manos, sin el que no sepamos tanto que trabajamos y no sepamos dónde está el dinero, dónde está todo, ¿no? Sí. Y entonces te cansas de esta situación y dices, es que no avanzamos. No, o sea, queremos ser más y no sabemos ni hacia dónde vamos. Y llega un punto en el que como familia nos cansamos, ¿no? O sea, llegó un momento en el que dijimos, esto no, o sea, si seguimos de esta manera, no vamos a salir de donde estamos. Y hubo un punto de inflexión en el que nos sentamos con mis papás, que fueron los que traían la batuta del negocio, y fue, si quieres que esto crezca, si quieres que esto madure y se vuelva como un antes y un después, tienen que soltarlo. Y para nosotros fue esta estafeta. O sea, ustedes le dijeron a sus sí, papás, por supuesto. Si quieren que nosotros por entremos, supuesto. Suelten. Sí, o sea, la conversación fue, si ustedes quieren que este negocio prospere, porque además había una conversación familiar de, esto es suyo, esto es para ustedes, siempre es tu herencia, ¿no? O sea, siempre es tu herencia, exacto, ¿no? Pero no es cierto porque existe este discurso, pero no lo sueltas. Sí, volvemos al control. Si no me lo sueltas, porque si no me dejas hacer a mí, confianza. no va a haber manera de que de verdad me la crea y de que yo pueda crear esto, ¿no? Desde otro lugar. Entonces, sí fue una conversación de, ¿quieres que esto de verdad sea nuestro y prospere? Suéltalo. Entonces, este punto de inflexión fue en la estafeta, en la entrega de, ahí te va, ya no lo voy a... que sí. O sea, ¿cuánto se tarda? ¿Poco fue rápido? No. Creo que todavía seguimos luchando un poquito. Todavía tienen consejos. Yo seguimos la experiencia, te decía. Sí. Pero fue ese momento que incluso hasta familiar fue, suéltalo o no estamos dentro.
¿no? Entonces, que mi mamá lo soltara y dijera, está bien que soltar el dinero, ¿no? Ahí Sí, está. las decisiones, ¿no? Ujú. Ahí está el dinero, ahí están las decisiones y ahí están además los problemas que te estoy heredando, porque Claro. había deudas, Sí, todo. había hipotecas, Todo el había paquete. muchas cosas. Ahí está, resuélvelo tú. Fue, ok, a partir de ahora nos toca a nosotros y nosotros vamos a decidir y no te vas a meter. Ujú, Es ujú. nuestra Y si la decisión. regamos en nuestro problema. Yo creo que ese fue el punto de inflexión en nuestra empresa en la que dijimos, a partir de ahora es un antes y un después, en cómo se va a Claro. manejar Padrísimo. esto. Y en una empresa familiar que yo creo que hay muchísimas, en Guadalajara, en Claro. México, o sea, las empresas familiares yo creo que salen así por puños todos Sí, los claro, días, sí, ¿no? Guadalajara es claro, mucho de ¿no? Es En- mucho en- de la empresa familiar tomar esta decisión de decir, ya no es familia. Si queremos que esto prospere, necesitamos dejar la familia a un lado y tomar decisiones desde otro lugar para el negocio. Y ahí es un antes y un después. En el momento en el que sacas a la mamá de ser mamá y la conviertes en... Salud ¡wow! por eso, por las 13, porque Sí, ahí sí, gracias. Salud. Yo creo que esa Sí, es nuestra que sí, historia sí más salió, fuerte. salió finamente ¿Y a dónde? de las 3, ¿no? ¿Y a dónde los llevó esas decisiones, ese punto de inflexión? Nos llevó a tener finanzas sanas, Ajá. que era algo que no Orden. existía, ¿no? Un orden. Ajá. Nos llevó a una estandarización, a procesos. Pues finalmente todo se resume en orden, ¿no? O sea, no, nosotros éramos una empresa que no teníamos contratos, no teníamos, todo salía de caja, no había nada centralizado, ¿no? Decir, las compras salen de este lugar o así. Y en el momento en el que se empieza a generar este orden legal, Pues yo diría que es al revés, deja de ser changarro, como les decía, justo, y se Como convierte decías, en una ajá, empresa. En empresa. Ajá. cuando nosotros profesional. entendimos esa parte y también a ver, va a sonar como, no sé si todos lo viven en las empresas familiares, pero era un asunto que después lo platicábamos mi hermano y yo y nos daba risa. No teníamos un sueldo y cuando nos dábamos 700 pesos a la semana, cada uno lo terminábamos poniendo en el negocio. O sea, con ese Ujú. comprábamos cosas. Claro. Y luego ninguno lo decía, ¿no? Todos Pero lo hacíamos a siempre, ajá. escondidas. Porque era como, no, o sea, tenemos que ponerle Porque al tiene negocio. que ser. Y en el momento en el que entendimos que esto es un negocio, cada uno tiene que tener su sueldo y reconocer qué es lo que hace y desde dónde puede tomar y no tomar, Claro. la cosa cambió completamente. Ujú, Esto se ujú. convirtió en un trabajo, en una empresa, y entonces vas a trabajar desde otro lugar, porque ya sabes Claro. que tienes un beneficio, tu sueldo, Claro. y entonces trabajas con un objetivo, Claro. ¿no? Con un Ujú, propósito. ujú. Ya no es un sacrificio lo que hago. Claro. Y para nosotros fue de verdad un antes y un después. Y ahí es donde ves si tu empresa es negocio o no es negocio. Claro, de Porque entrada. mientras le estés subsidiando, pues Claro. puede No te das parecer cuenta. bien Porque y no te das sabes. cuenta realmente, ajá, Ajá. porque sí, no mides, no, sí, claro. Sí, yo creo que es súper importante. Y también creo que esa parte, digo, no es el tema, pero es importante que la gente entienda cuando eres empresario que lo primero que tienes que asegurar es tu sueldo. Ujú. Porque eres parte de los colaboradores. Te tocan Sí. 1,000 pesos, 2,000, lo que sea que te toque de sueldo, eso es tu sueldo y a partir de ahí trabajas. Claro. Así ¿no? es, Y y la te utilidad das es cuenta, otra cosa. sí, claro, Sí, y te si das no cuenta hay, si el ajá. negocio es negocio, pero tu sueldo está asegurado igual que el de cualquier colaborador. Ujú. Entonces, un antes y un después para nosotros fue entender que el negocio no era un asunto familiar, era un negocio. Y había que poner cosas en su lugar, desde el quitar familia, ¿no? Quitar a la mamá, quitar al papá, quitar a los primos, a los tíos, a todo mundo, para después decir, hasta aquí entras y esto es negocio y esto no se toca y esto se respeta y esto nos toca. Sí, poner límites. Sí, los Y límites. ahora ya han crecido. Eso ya- nos llevó a un Ya, crecimiento. ya tienen Eso nos llevó a un otras crecimiento unidades, que sin duda para nosotros fue ese parteaguas. Y te vas a dar cuenta después de las 3. O sea, creo que las 3 es como un punto de equilibrio padre. O sea, como que es, ¿verdad? Es más, en franquicias, decía, si ya tienes 3 unidades, ya puedes franquiciar. Sí, pues. Bien. Bueno, en cierta Siempre forma. decimos, mientras Pero más es como esa parte experiencia, porque más ya años, vas a más tiempo operar tengas. 3. O sea, ya Pero vas a. sí, ya efectivamente, ajá, para o sea, si tus franquiciar, 3 empiezan a funcionar. crece tú primero, ¿no? Date Ujú, cuenta claro. que sí puedes. Lo que estás escuchando también nos costó vivirlo. Esto también es parte del negocio. Para nosotros eso Felicidades. fue, Sí, muchas felicidades. y yo creo que es un asunto
digo, siempre hablo desde mi lugar, que es una empresa familiar y es lo único que conozco, ¿no? Pero creo que es un asunto muy retador y complicado para las empresas familiares, entender qué es negocio y qué es familia. Yo creo que sí. ¿No? Por eso creo que es bueno ahorita, aunque de verdad la parte de las sociedades, yo no sé si al rato quiera de verdad que invite un socio y les diga, es que es horrible tener un socio. Pero ahorita ese acompañamiento, o sea, no sé si te cambian los valores, porque yo decía, es que yo sola feliz, yo puedo sola, claro, yo puedo, sola. o sea, por eso es el yo puedo, yo solo tomo decisiones, si yo la riego, yo la riego solita, sí. Pero sí es muy padre, o sea, para mí ahorita en este nivel, yo no sé si sea por la experiencia de los años, sí siento, o sea, porque sí mucho tiempo yo he sido como de que me baso en mis instintos y o sea, yo soy mucho de sentir y percibir, y yo ahorita siento que necesito esa parte de un acompañamiento para poder dar un paso más grande, ¿no? Pero en mi caso, ¿cuál fue la pregunta de a qué te llevó de tu punto de inflexión? No, el punto tus ya lo dije. decisiones. ¿A qué me llevaron? Bueno, pues sí, en mi parte, pues la verdad es que fue una experiencia muy padre, o sea, fue un crecimiento, o sea, creo que yo estudié administración y mercadotecnia, el poder aplicar o el poder, porque yo realmente, algo que yo le digo ahorita a mi hijo como consejo y que lo está haciendo gracias a Dios, que él está estudiando arquitectura y le digo, hijo, tú tienes que trabajar en tu giro antes de egresar. De egresar. Y si piensas poner un negocio, trabaja primero en tu giro para que aprendas experiencia. Porque realmente yo no lo hice, o sea, yo trabajaba, pero en un chorro de cosas si me quería ir a la graduación, que multiniveles, que hasta pintaba cerámica, todo lo que se me ocurría para sacar lana, pero no trabajé en mi giro realmente. Entonces yo me doy cuenta que yo pasé rápidamente a ser empresaria. O sea, sí trabajé en una empresa que fue donde conocí a Rafa, pero fue un corto tiempo. O sea, realmente no tengo la gran experiencia en empresas así grandes donde están los KPIs y donde, o sea, todos esos movimientos del crecimiento no los viví yo en carne propia, ¿no? Entonces, creo que esa parte yo la fui formando desde mis conocimientos de la universidad, que son teóricos realmente, o sea, de publicidad, de que yo invertí en publicidad y me valía gorro, me iba a programas de televisión y de radio y regresaban y se escribían y me iba todo, o sea, era una guau. O sea, pero al final esas cosas las vas aprendiendo en el camino. Claro. La realidad es que por más escuela que tengas y por más que hayas trabajado en otras empresas, cuando te toca vivirlo, cuando te toca decidir, es cuando dices, ahí está el aprendizaje, porque todo recae sobre ti. Lo que digas es un como estés en ese momento, por ejemplo, yo en ese momento era un torbellino, te lo juro que yo andaba en todos lados, yo iba, o sea, era tan fuerte mi energía de crear y de convicción de hacer, y mi pasión estaba tan fuerte que de verdad yo tapizaba y llenaba, y me decían a veces las recepcionistas, me decían, oye, Lizzy, pues es el 84, ¿y cómo crees que es la crisis? Fue por la crisis del 84, ¿cómo crees que vas a escribir? Claro, la crisis me importa, yo era tan fregona, era otra Lizzy, a mí la crisis no me hace nada. A mí, aquí y se escribieron como 40 alumnos, o sea, era cuando saqué las carreras, y creo que fue una etapa de mucha fe, de muchas ganas, de mucho, sí, organizar, porque yo he sido muy organizada, yo pedí informes de los datos desde el principio, yo siempre he tenido quería el ISO 9000, ya conocí a Gaby, que hicimos lo de franquicia, pero yo ya tenía mis procesos desde antes, al estilo ISO 9000, porque yo quería, o sea, yo era siempre he sido de estudiar y siempre he sido de aplicar lo que estudio, y eso me ha motivado mucho. Creo que esa parte fue padrísima en ese aspecto de ser la primera, ¿no? Porque creo que nada más lo que yo necesitaba era decirle a Guadalajara, aquí está la Escuela de Cantares y Estudia Música, porque no había tanto, o sea, fui algo como innovador en esa época, ¿no? En la forma de estudiar música. Claro. No, y yo pienso que estas decisiones, como tú dices, de ya necesito este apoyo, ya necesito a alguien que vea estos temas, todo, pues son también momentos de puntos de inflexión, como lo hablamos en otro episodio. Las sociedades, las alianzas, todo, pues no todo es magia y no todo es inmediato. Entonces, muchas veces nos sentimos rebasados, nos sentimos saturados, y a veces pensamos que puede venir un salvador, un redentor, ¿no? Arreglar el negocio, y no siempre, y luego salen las decepciones, ¿no? Siempre va. Entonces yo creo que son también puntos de inflexión donde debemos valorar, porque
asociarte al arte y todo, representa un cambio muy fuerte. Sí. Y no siempre se cumple lo que estás esperando si no hay realmente un respaldo, una garantía. De acuerdo. Y de las crisis sale la oportunidad. También Claro. es importante tener claro que cuando existe una crisis, y además no estoy hablando de una crisis así, una catástrofe en tu empresa, sino una crisis existencial también, ¿no? No, Como, ¿y ahora qué? Y hasta ¿Hacia personal dónde se puede vamos? ¿Qué juntar. vamos a hacer? ¿Qué quiero crear? De las crisis siempre sale la oportunidad. Y de pronto, nosotros de la crisis, de ese caos que existía y que no encontrábamos orden, salió la oportunidad de crear algo distinto, ¿no? De tomar decisiones. Y al inicio decía, lo importante es ser honesto, ¿no? Lo que tengo ahorita me gusta, no me gusta, me lleva hacia donde quiero ir, no me lleva, no encuentro el camino, entonces en ese momento es el momento de tomar una decisión que puede ser justamente el antes. El punto de inflexión. Porque a veces ser real, ¿no? Sí, porque a veces nos enrolamos en el día a día, y perdemos de vista qué era lo que realmente queríamos. Y no te gusta lo que tienes. ¿O a dónde El íbamos? resultado que Ajá. tienes no te gusta, pero no te detienes a decir, oye, esto no me está llevando a lo que me Claro. gusta o a lo Ajá. que quiero crear. No me está llevando. Entonces es momento de parar y decir, ¿hacia dónde voy a caminar? Yo creo que eso es lo más importante, pararte y decidir, pero para eso te tiene que revolcar la ola, como dijiste en el otro episodio. Porque si no te revuelca la ola, no te vas a dar cuenta, porque puedes creer que no quieres lo que estás haciendo porque ya no estás, porque te está llevando la fregada, porque la ola te está revolcando, porque en ese momento ya no te gusta, porque te está... No ves con claridad. Ajá, no estás viendo, estás con la tierra, estás revuelta, Entonces, el volver a salir y retomar y decir, por ejemplo, lo que me pasó a mí, que en las vacaciones me vine y empecé a sacar cuadros que no había colgado porque mi hijo me decía que era mucho cuadro. Pero yo tengo cuadros de 27 años de historias, de municipios, claro, de premios ganados, de todo eso. Entonces empezó a sacar y magno evento en la plaza de armas. Entonces dije, todo esto yo lo hice. O sea, como volver a revalorar tantos años que has hecho tantas cosas que no puedes tú llevar a esa parte de... Creo que ese es el punto de inflexión de esta segunda etapa, ¿me explicaría? Sí. O sea, la primera a lo mejor fue en 1999, cuando empezó Cantares. Ahorita hablando de, vamos a decir, de 2020, 2025, 26, el punto de inflexión ha sido ese reinventarnos como educación musical, como escuela de música, tanto con la AC, porque yo estoy con la AC, con las franquicias, y con Cantares Universidad, y estoy como... Si fuera el otro episodio, estoy, no sé si este u otro, y luego me salen cosas por acá y por acá y por acá, y de repente ya no. Pero sí, estoy viendo que de todo eso es lo que va a ser grande, lo próximo, ¿me explico? Justo acabas de decir, y se me vino a la mente mi segundo punto de inflexión, ¿no? O sea, y voy a regresar un poco porque nosotros, por ejemplo, mi hermano y yo que llevamos como el negocio, él desde la parte administrativa, yo desde la parte operativa, pues veníamos como tanteando el crecimiento, no, tenemos que generar orden y crear procesos y estar como muy bien estructurados. Y de pronto un día llega mi mamá, que ya está fuera de la empresa, y dice, necesitamos poner otra sucursal. Y entonces fue como, no, espérate, no estamos listos, estamos trabajando en los procesos y en el orden. Y no sueño. No, la señora un día dijo, acabo de ver un local en Chapalita, y si ustedes no lo quieren poner, lo voy a poner yo, pero de que se abre, se abre. Wow. ¿No? De pronto, sí, ahora lo pienso como, claro, y ahora lo pienso porque nosotros teníamos muchísimo miedo porque no estábamos listos para el crecimiento, porque queríamos tener todo en orden antes de poner, y a veces no puedes tener todo en orden. Claro, capaz que nunca lo porque el crecimiento va, o sea, la misma empresa te empuja, y entonces de pronto se nos olvidaba como esa parte pasional, y la señora dijo, se va a poner, lo ponen ustedes o lo pongo yo, pero se va a poner. Y ella habló, ella dijo, cuesta tanto la renta, yo lo quiero, no sé qué. Dijo, ¿lo abrimos con ustedes o sin ustedes? Entonces mi hermano dijo, no. Si te vas a meter otra vez tú, mejor lo abro yo, ¿no? Lo hacemos nosotros y lo hacemos con orden. ¿No? Y gracias a eso, porque, a ver, la verdad es que mi mamá es una mujer que no se detiene, o sea, ella dice, quiero esto y lo quiero, no me importa cómo sea, lo quiero. Y entonces ese empuje nos hizo tener una segunda sucursal y a partir de eso darnos cuenta que podíamos crecer desde otro lugar y crear una sucursal
distinta, ¿no? O sea, vivieron la experiencia de tener un panorama distinto, ¿no? A veces de pronto también creo que se nos olvida como esta parte pasional de decir, lo quiero, tenemos que ir hacia allá, ¿no? Claro, sí hay que cuidar el orden y muchas cosas, pero gracias a eso fue como, ahora tenemos una segunda y ahora tenemos una tercera y ahora podemos aventarnos sin miedo, porque a veces el miedo nos detiene. Sí, yo creo que a mí me detuvo cuando tuve la tercera y que todo estaba muy bien económicamente y que sentí que era mucha carga para mí sola, por eso vuelvo al tema. Ahí yo sí debería de haber tenido a alguien que me reforzara para tener la cuarta y la quinta y la sexta y las 40 de ahorita. Claro. Esa parte ahí faltó, o sea, el decir, ay, Dios, no, sí está bueno tener 3 y yo operarlas solas, o sea, ahí me paré. Sí, ahí creo que esa parte podría ser otro punto de inflexión, porque yo no sé, como le llamo, porque hay una serie donde las bifurcaciones de tu vida, no sé si la vieron, donde tú ves, o sea, bueno, no quiero que se nos vaya el tiempo aquí, pero tú ves, espérense, ves, haz de cuenta, la chava está casada y se muere la chava, pero quería ser cantante, entonces hay una bifurcación donde se regresa y se ve cuando hubiera sido cantante en las bifurcaciones, que son los puntos de inflexión. Y en otra parte donde no se casaba con el cuate, y en otra parte, entonces son esos puntos medulares de tu existencia, donde tú dices, ok, yo me casé, o tuve un hijo, o sea, son los puntos que te cambian la vida, te la cambian, tu destino. ¿Qué hubiera sido si hubiera pasado lo otro? Esas son las bifurcaciones que yo les llamo de la vida, ¿verdad? Ajá. Quizás son las otras. Sí, claro, el punto de... Como ya sale el nombre a las otras. Hay momentos que creo que son los que la mayoría de los que hemos platicado, donde se te presenta, ¿no? El momento, la situación, tienes que decidir y las todo. oportunidades cuando se te presentan. Pero bueno, también podemos provocar nosotros el punto de inflexión, ¿no? Sí, creo que ahí también es el momento, ¿no? Tiene que ver el punto. destino, tiene que ver el momento, tiene que ver la oportunidad, tiene que ver, sí hay varias cosas que tiene que ver en los puntos de inflexión. Y también creo que tiene que ver con uno mismo. El otro día, yo siempre porque estoy viendo podcast y reels y cosas así, y alguien decía como, la gente hicieron un experimento donde había personas que se sentían con suerte y otras sin suerte. Y el asunto era, les daban un periódico y les decían, hay que contar las imágenes que aparecen en el periódico, ¿no? Entonces, a la mitad del periódico venía un escrito que decía, son 42 imágenes, ¿no? Y entonces, aquellos que se sentían con suerte, cuando llegaban a esa parte, decían, son 42, y cerraban el periódico. Y los que se sentían sin suerte decían, no puede ser tan bueno, o sea, no me puedes decir no me puedes decir aquí la respuesta, seguro es una trampa. Entonces seguían contando y cometían errores. Y decían, la gente que cree que tiene suerte es la que toma las oportunidades. La gente que se cree sin suerte deja pasar las oportunidades. Y yo creo, a eso justamente hablaba con el tema de cuando mi mamá decía, aquí hay un local, yo lo veo con potencial, yo lo quiero, ¿no? Porque al final también es algo que uno mismo provoca. Si tienes claro hacia dónde vas y qué es lo que quieres, dices, ahí va. Sí, ¿no? Sí. Es ese momento en el que marca el antes y el después de decir, hacia allá queremos ir, pero necesitas también estar enfocado y sentirte hacia dónde vas, ¿no? Como sentirte con suerte un poco, ¿no? Creer que las circunstancias y todo confiar, o sea, ustedes pudieron haber desacreditado a tu mamá y decirle, no, ok. Ya ni estás en la empresa, no, ya ni formas parte. Cosas, y, no, a ver, tu instinto, ya estás grande, ya estás. Claro. Pero qué padre que supieron ver esa parte porque sí tiene que ver con una pasión donde tú dices, esto lo voy a hacer y esto va a funcionar, o sea, es algo que te llena y te... Pues fue lo que en ese momento su mamá les recordó, ¿no? Eso, esta es una parte pasión de no todo es procesos, atrévete, no todo es cuadrado, también hay un asunto de atrévete a crecer, atrévete a apostarle a eso. Ahora, lo que hablábamos en otros episodios, igual y no pega, y si no pega no pasa nada. Hay un montón de empresarios que igual no han pegado y se quitan y ni modo, lo vuelven a intentar, porque el asunto es es prueba y error hasta que lo logras. Pero a veces yo creo que nos da tanto miedo a tomar estas decisiones que pueden ser un antes y un después, pero decimos, no, qué miedo regarla, ¿no? Y te das cuenta que los grandes empresarios siempre te dicen, yo también la he regado. Yo también he apostado lana y la he perdido. Pero es este miedo a decir,
ay, le perdí, ¿no? Y en realidad se trata de eso, el antes y el después es atreverte y arriesgarte, Claro, a que claro. igual pega, igual no, pero si no te atreves y si no te arriesgas, no va a pegar nada. Ujú. No, y la parte de que también podría ser otro episodio que platicáramos, aparte de los aprendizajes que te llevan, la parte de los fracasos o de las cosas que no han funcionado, está padrísimo, porque todo eso de si pega o no pega, te lleva a un aprendizaje súper más grande, o sea, Y qué miedo le tenemos al fracaso. qué miedo. En todos los Sí, ámbitos de la vida, En ¿no? todos los O sea, ámbitos de la en- vida. en- ajá. En el matrimonio, en cualquier cosa, ¿no? O sea, siempre pensamos Así como es. si no funciona fue un fracaso. No, si no funciona fue un gran aprendizaje. No, y es que esa Exacto. parte nos lo enseñan los grandes empresarios, o sea, que han tenido 80,000 fracasos para poder llegar a ser lo que han sido, o sea, hasta Walt Disney, hasta, o sea, todo el mundo Sí. tuvo sus 80,000 fracasos, que a veces esa parte nos da pena, vergüenza mencionarlos. Sí, sí, sí. porque es como como dice, que- la cultura nos lleva a porque yo no a quiero que sentirme fracasar es malo. fracasada, Ajá, pero la De verdad, entrada decirle fracaso, cuando en Así realidad es. no es un fracaso, es ajá. lo y intenté y esa no prueba funcionó. cuando ya lo ves desde otra mirada, ya dices, no es fracaso, es un aprendizaje, pero Claro. pero el proceso de la revolcada otra vez, ya te va a quedar institucionalizada la revolcada, ¿eh? Ay, nos revolcamos La todo el tiempo. revolcada va a ser, o sea, es que sí, todos son esas revolcadas que te llevan a puntos de inflexión y a cambiar, Exacto, a romper los paradigmas, a innovar, por ejemplo, es que realmente después de la pandemia todo cambió y no es Todo por la cambió. pandemia, es que todo cambió Todo cambió. desde como yo digo, el gancito costaba 7 pesos y ahora cuesta 27 pesos, 21 pesos. O sea, económicamente, entonces ya las Culturalmente cambiamos. Culturalmente. O sea, parte de la las forma en la que generaciones. vemos la vida cambió por completo. Tecnológicamente, porque vivimos una aceleración impresionante. Ese porque fue para mí tuvo el que meollo, cambiar. el acelere Entonces dicen que tecnológico. que avanzamos en 2 Cinco, años lo que como hubiéramos 10. avanzado como en 10, ¿no? O sea, tecnológica, culturalmente. Y a lo mejor a nosotros, en nuestra etapa, en nuestra edad, quizás sí nos pegó un poquito más fuerte, así como esa revolcada fue como más brusca, porque nosotros venimos de una etapa donde, o sea, a nosotros nos ha tocado la fortuna, vamos a decir, el privilegio de venir de varias épocas de tecnología, o sea, entonces sí, a lo mejor los chavos ahorita te manejan la tecnología, pero nosotros sí fue como adáptate, transfórmate, entiéndelo, salte de tu zona de confort, o sea, Y al final era necesaria. claro. Y el resultado fue favorable, ¿no? Porque Así te es. abrió canales de venta, Ni te siquiera abrió podríamos hacer un perspectivas. podcast porque Creo- no existían. Creo que Claro, fue un punto de inflexión. Claro. La pandemia Sí. fue un Claro. punto de inflexión para todos los y negocios. que por muy doloroso que fue, porque fue doloroso estructuralmente, emocionalmente, culturalmente, nos trajo algo que fue una gran ventaja, ¿no? Así es, Y es como lo muy, como la joya de estos puntos de inflexiones, a veces duelen, pero tomar una decisión para hacia dónde vas, pero el resultado puede ser completamente favorable o una joya en realidad, ¿no? Sí, como dice el episodio pasado, no lo sufras. ¿Cómo dice? Así es, Hombre, así bueno, es, sí, pero ajá. que no lo Sí, el que si sufrimiento tengas es un dolor, opcional, ¿no? Ajá. pero trata de no sufrir. El sufrimiento es opcional, El ¿no? sufrimiento. El con vino ya no es opción. Y con vino no. A ver, ¿me puedes dar más? Hablando de- Claro, Sí. porque No, miren, se quedó ahí. Este vino dejó notas. Pero esta frase deja huella. ya hablando de las frases, ¿quieren escuchar la frase A de ver, hoy? dinosla de hoy. Sí, estamos listas. Dice Tony Robbins, es en tus momentos de decisión donde se define tu destino. Y aquí en Vino a tu negocio con voz de mujer decimos, es en tus momentos de decisión donde se define tu vino. ¡Salud! Sí. No, pues gracias. Estuvo padrísimo este episodio, lleno de Y no hay que aprendizajes. tener miedo a decidir, ¿no? Y no hay Hacer que una tener pausa miedo. y decidir hace la Y gran te diferencia. puede llevar o hay que provocar Claro. provocar ese punto de inflexión donde toman las decisiones. También se vale que provocarlo. cambian Sí. tu No dejar destino. que te llegue de sorpresa. No dejar que te llegue, provocarlo o tomarlo en su momento. Y bueno, al final de cuentas, el fracaso es solo un aprendizaje. Así Sin es. duda. Sí. Qué bonito. Si te Sí. va mal, mira, aprendiste y vamos para el otro lado, Sí, ¿no? Al sin cabo duda. no hay, en esta vida no hay nada
No hay bien ni mal. No hay bien Es ni mal. aprendizaje. Que es otra de las cosas que nos dejó la pandemia, que hay que vivir el hoy. Salud. Hay que vivir el hoy. Salud. Amiga, ya no tienes. Ya no me quiso dar Gaby, ¿qué puedo hacer? pues aquí Estoy hay aquí en la que- cámara. ¿qué Le vergüenza? damos. Ya. Oye, Nomás para el último, salud. hay que acabarse la botella. Salud. Salud. La copa se termina. Pero la historia sigue. Esto fue Vino a tu negocio en voz de mujer.